Vamos a leer entonces en el capítulo 18, versículo 13 de las Escrituras, en el libro de Éxodo. Dice la palabra del Señor: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, dice. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Fíjese la pregunta que le hace, ¿verdad? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaró las ordenanzas de Dios, las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Dejémoslo ahí para que se pueda sentar. Amén, porque ha estado bastante tiempo parado. ¿Qué fue lo último que le dijo el suegro a Moisés? Vamos a ver si se recuerda. ¿Quién era el suegro de Moisés para decirle al gran líder de Israel: no está bien lo que haces? ¿Se da cuenta? ¡Wow! Esa expresión parece fuerte, ¿verdad? ¿Cómo puede ser de que un hombre como este viene al siervo de Dios, aquel que de cierta manera tipifica a Jesucristo por la liberación que hace de Egipto del pueblo? Cristo nos libertó a nosotros del enemigo, ¿verdad? Entonces, dése cuenta lo que sucede acá. Entonces yo quiero hablarle acerca de que hay muchas cosas, o muchas veces, la ignorancia de las personas, nuestra ignorancia, nos hacen cometer grandes errores al actuar dentro de una organización. Y cuando nosotros, a pesar de que actuamos en ignorancia, no con maldad, podemos causar muchos problemas dentro de esa organización. Dese cuenta que los gobiernos se mueven de cierta manera que cuando crecen en un país, cuando el país crece, se ven en una necesidad de delegar autoridad a los estados. Aquí tenemos, ¿cuántos estados? Son 51 estados, ¿verdad? Si no estoy mal. A ver, hermanos, hermanos estudiantes, ¿cuántos estados hay en Estados Unidos? Son 50, 51, 52, a ver. Son 50, no son 51. ¿Seguro? ¿Usted no cuenta Puerto Rico entonces? ¿O con Puerto Rico son 51? A ver, que me ayuden. Antes de que Puerto Rico fuera ya nos vamos a meter aquí a geografía y todo, ¿verdad? A ver, ¿son 50 antes de Puerto Rico? ¿O eran 49 entonces? ¿Ah? ¿Cuántos son, hermano? El hermano Rigo dice que son 52. Híjole, ¿y ahora? ¿Son 50, 51 o 52, hermanos? A ver, ¿cuáles son los dos que estás contando aparte de los 50? Hawái está incluido, ¿verdad? Que el que no estaba incluido es Puerto Rico. Entonces son 51. Son 52. Vamos a dejárselo como tarea para el próximo sábado, porque no nos vamos a quedar en el ¿cómo se llama? Geográfico. Lo que quería mostrarle yo es de que conforme va creciendo, Estados Unidos tenía tantos estados, pero conforme va creciendo, se crean dentro de ella delegaciones de autoridad a ciertas comunidades. En este caso, en Estados Unidos o en México se le llaman estados. En Centroamérica se le llaman departamentos, hay municipios y se delega autoridad a este tipo de estados, municipios o departamentos para que la tarea no se haga tan grande y no se pierda el control. Una vez estaba viendo una película y estaba viendo cómo el FBI llegaba a un estado y quería meterse a un caso criminal que había sucedido en el estado.
Entonces vino la policía local de ese estado y le dijo: ustedes no tienen jurisdicción en cuanto a este caso, les dijo. Y el FBI se tuvo que retractar de lo que quería hacer, porque ellos son la autoridad de parte de todo el país, ¿verdad que sí? Sin embargo, depende del caso que se esté tratando, se necesita conocer si se tiene la autoridad o si no se tiene la autoridad para llevarlo a cabo. Entonces, yo quiero hablarle acerca de lo que es el respeto y sometimiento a las autoridades delegadas, porque las jurisdicciones, o sea, estas autoridades que se delegan, las cortes que se abren en los estados, en los municipios, son puestos por las autoridades máximas y tienen el mismo poder dentro de esa comunidad. Amén. Ahora voy a mostrarle lo que significa la palabra jurisdicción, ¿ok? Porque de eso es que quiero hablarles, para que me entienda. A ver, hermano, no te lo di. Oh, men, no te lo mandé. Bueno, entonces la palabra jurisdicción significa autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes. Óigalo bien. Autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes. A eso se le llama jurisdicción. Es larguísimo. Yo podría pasarme todo el tiempo a hablarle de los diferentes tipos de jurisdicción que hay, pero me voy a concentrar en esto. También dice que jurisdicción es ámbito o territorio en el que se ejerce una autoridad o poder. Amén. Diciéndole esto, entonces, quiero hablarle acerca, primero le voy a poner el ejemplo bíblico para mostrarle exactamente qué fue lo que pasó con Israel, qué fue lo que pasó con Moisés, qué fue lo que hizo Dios al respecto, porque recuérdese, una vez más, el pueblo de Israel venía de un estado de esclavitud, venía de una manera en la cual no sabía todavía cómo regirse como nación. Y Moisés, hermano, había crecido el pueblo de una manera tan increíble. No eran 50 israelitas, no eran tampoco 1000, ni eran 10,000. Se cree que habían llegado ya a los 2 millones aproximadamente de israelitas. Imagínense que haya un solo juez para 2 millones de personas. Es una locura, ¿verdad? Cuando nosotros leemos las escrituras, entonces nos damos cuenta que había un problema. Había un problema dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, y Dios no se iba a quedar con los ojos cerrados. Dios iba a hacer algo al respecto, porque Dios siempre va a dirigir a su pueblo. Dios siempre va a enseñar a su pueblo. Dios, aleluya, nos hace, hermanos, un pueblo sabio y entendido en todas las cosas. Entonces, imagínense que Israel representa a Dios, por lo tanto, Israel debía de ser un ejemplo para las demás naciones. Entonces, el problema de Moisés con el pueblo de Israel, eso es lo primero que quiero que veamos nosotros. ¿Cuál era el problema de Moisés con el pueblo de Israel? Número uno, si se da cuenta, Dios le había encomendado la tarea a Moisés de dirigir, enseñar y juzgar al pueblo, lo cual era lo que él estaba haciendo cuando nosotros leemos la escritura de Éxodo capítulo 18. Él estaba dirigiendo, él estaba enseñando y juzgando al pueblo. Número dos, el pueblo había crecido. O sea, era muy fácil de repente juzgar, enseñar a un pequeño grupo de personas. Sin embargo, cuando el pueblo creció, también debía de crecer la sabiduría y el entendimiento de lo que se debía de hacer en ese momento. Y dése cuenta de que envuelto en toda la ocupación, Moisés se ve metido en un grave problema, porque no se había dado cuenta o no hallaba a lo mejor qué hacer. Él era el único que lo estaba haciendo y Dios estaba observando lo que estaba pasando. Dios nos observa todo el tiempo y Dios siempre nos va a querer ayudar. El problema es que muchas veces nosotros no vemos cómo Dios nos manda la ayuda. El problema es que muchas veces no discernimos nosotros cómo es que el Señor nos está queriendo ayudar. El problema era grave. ¿Y por qué el problema era grave según la Escritura?
Vamos a ver si usted se recuerda. ¿Por qué era grave? Hermano Yohanis, ¿por qué era grave el problema que tenía Moisés? Según la escritura que leímos. ¿Por qué era grave el problema? Porque era solamente, él dice que desde la mañana hasta la tarde, ese hombre estaba, hermano, súper cansado. Ese hombre estaba agotadísimo por toda la obra que se le venía encima. Pero ¿cuál era el otro problema que había en ese momento? A ver, ayúdame, iglesia, por favor. ¿Cuál era el otro problema que había? Exactamente, que mucha gente tenía su caso y no le podía ser atendido porque Moisés no se daba abasto. Por lo tanto, imagínense cuántas personas, hermano, y atendía el día de hoy, vamos a poner que atendía, digamos, a unas 200 personas. Imagínense, bueno, no creo, dice la hermana, gracias hermana por ayudarme. Sí, porque a lo mejor solamente depende del caso que le llevaran, ¿verdad? Entonces, dése cuenta que no solamente estaba él en problemas, sino que también estaba la congregación en problemas. ¿Estamos? Gloria sea el nombre del Señor. Descuidaría otras áreas de su vida que también eran importantes, porque Moisés no solamente vivía de juzgar el pueblo. ¿Qué otras responsabilidades y deberes tenía Moisés de acuerdo a nosotros, a la vida que conocemos? Hermanos, hello. No lo sabe. Necesita que vaya y que le explique otra vez lo de, bueno, todavía no le he dado lo del matrimonio, las otras cosas que siguen, ¿verdad? Recuérdese que Moisés estaba casado. Recuérdese que Moisés tenía 2 hijos, ¿verdad? Sin embargo, había algo muy interesante que había pasado, pero no voy a predicarle eso porque si me dedico a eso, hermano, no voy a terminar el mensaje. Moisés no estaba con su esposa en ese momento. No estaban los hijos de Moisés en ese momento, cuando estaba sucediendo todo esto. Su suegro Jetro es el que le lleva a su esposa en ese momento y le lleva también a sus hijos en ese momento. Si usted no me cree, para que podamos avanzar, en su casa, por favor, lee el capítulo 18 del 1 en adelante, en donde dice que Jetro le trajo la esposa y los hijos a Moisés. Eso quiere decir que la carga se le iba a hacer, hermano, más todavía, más grande. Pero a la misma vez, Dios ya estaba tomando nota de lo que estaba sucediendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Su suegro Jetro le había llevado a su esposa e hijos de regreso. Ahora, ¿quién es Jetro? ¿Quién es Jetro? ¿Perdón? El suegro, ¿verdad que sí? Claro. Pero, ¿a quién pertenecía Jetro? ¿De qué tribu venía Jetro? De los madianitas. Óigalo bien. Porque alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que un hombre como este vaya y le dé consejos a Moisés? Déjeme decirle que en este tiempo los madianitas todavía no se habían convertido en enemigos del Señor. Es más, los madianitas, el pueblo madianita se había encargado de recibir a Moisés cuando éste huyó, aleluya, de allá de Egipto, cuando había matado a un egipcio. Ellos lo recibieron. Pero ¿quién es Jetro realmente? ¿De dónde viene Jetro? Jetro viene de la descendencia de Abraham. ¿Oyó? Ajá, ¿verdad que sí? O sea que el consejo que recibe realmente viene de Dios. Porque este es un hombre, aleluya, que se conoce. Es más, su nombre, Jetro, significa honorífico. Es un nombre, honorífico y significa excelencia, significa su nombre. Pero el verdadero nombre de Jetro es Reuel. Y su nombre significa amigo
de Dios. O sea, para que me entienda, ¿verdad que habían faraones? Cuando estaba, por ejemplo, cuando llegó José, cuando Moisés lo sacó. Pero el nombre ese no es el nombre del monarca. Amén. Era el nombre honorífico que llevaba a ese hombre egipcio. Amén. En el caso de Jetro, el nombre honorífico es Jetro, pero su verdadero nombre es Reuel. Vamos a ver algunas escrituras. Primero quiero ir a la escritura de Génesis, capítulo 25, versículo 1 y 2. Quiero rápidamente sacar eso para que así se dé cuenta que yo no estoy inventando nada. Abraham tomó otra mujer, o sea, ahí había muerto a Sara, cuyo nombre era, ¿qué dice? ¿Cómo se llamaba? Sétura, ¿verdad que sí? Va. La cual dio a luz, ¿a quién dice? Así como en español, hermano, a Zimram, Joksán, Medán, ¿y qué dice? Madián, Isbac y Sua. ¿Se da cuenta de dónde viene? Aleluya. Ahora, regrese a Éxodo. Éxodo 18. Y lea el versículo 1. ¿Qué dice? Éxodo 18:1, ¿qué dice? Oyó Jetro, sacerdote de Madián. ¿Se da cuenta? Ajá. Suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Amén. Va. Ya aclaramos nosotros entonces de dónde viene Jetro y por qué Jetro, amén, tiene sabiduría de parte del Señor. Ahora, solo le quiero mostrar también de que usted me oyó hablar de dos nombres, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos nombres que usé para describir a este hombre? Jetro y el otro, Reuel, exactamente. Ahora, vayamos a Éxodo 2:18. Solo para aclararle ese punto. Éxodo 2:18. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Cuando está hablando ahí de Reuel, está hablando del padre de la mujer o de la esposa de Abraham. Usted puede leer todo el capítulo, solamente le quería mostrar yo esa escritura, porque si no, no voy a terminar. Y luego en el 3:1, ahí lo vuelve a llamar otra vez de Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se lo voy a dejar eso como tarea porque no me voy a meter a explicarle todo este tipo de cosas. Solo quiero que usted sepa de que si mira a Jetro o a Reuel, es la misma persona. ¿Ok? Amén, hermanos. Va. Ahora, yo quiero que se dé cuenta entonces que había un problema. No quite su mente del problema, ¿verdad que había un problema? Ok, pero dése cuenta de algo muy importante también que nos muestra la Biblia en cuanto a este pasaje. No por el hecho de ser nosotros líderes de Dios, líderes que Dios ha escogido, quiere decir que nosotros sepamos todas las cosas y que no podamos nosotros llevarnos por consejos sabios. Porque Moisés bien pudo haber dicho: yo soy el líder, tú no tienes nada que decirme, yo sé lo que estoy haciendo. Sin embargo, la actitud de Moisés es una actitud muy bonita, muy importante, aleluya, porque se está dando cuenta que hay un problema y él no lo había podido ver. Moisés tenía la capacidad entonces de escuchar y de aceptar consejos. Mire, aleluya, la actitud que tiene un verdadero líder, un verdadero siervo del Señor. Porque si nosotros creemos que lo sabemos todo, estamos en el error más grande, hermano, que podamos tener. Solamente Cristo lo sabe todo.
Pero nosotros los seres humanos, Dios, aleluya, nos ha rodeado de muchos consejeros. Lo que necesitamos saber es si el consejo viene de Dios o si no viene de Dios. Este era bien conocido. Ahora, ¿conocía Moisés a Jetro, sí o no? ¿Por qué usted dice que sí, hermano, que sí lo conocía? Va, pero era su suegro, ¿pero qué? Dice, dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos, ¿verdad? Se tienen que ir, ¿verdad que sí? ¿Por qué usted dice que lo conoce? Exactamente, esa es la respuesta. Estuvo con él 40 años. O sea que Moisés pudo aprender mucho de su suegro Reuel o Jetro. Amén. 40 años. O sea, qué bendición la que tuvo este varón. Ahora, segundo punto, la forma en que Dios le envía ayuda a Moisés y su problema. Démonos cuenta de una cosa muy especial acá también, hermanos. Hablando acerca de la forma en que Dios le ayuda a Moisés y el problema en el que se enfrentaba Moisés. Hay una cosa que nosotros muchas veces todo lo queremos ver espiritual y nos olvidamos que estamos viviendo nosotros en esta tierra. Debemos nosotros de ser sabios y darnos cuenta cuando Dios nos está hablando también de diferentes maneras. Porque envió Dios un ángel para darle el consejo, ¿sí o no? Lo subió al monte para decirle: Moisés, ven, yo te voy a ayudar en el problema que estás teniendo. ¿Verdad que no lo llamó al monte? No le dio una visión, sino que le manda la ayuda a través de su suegro Jetro. Él tenía que tener discernimiento para poderse dar cuenta que era Dios quien se lo había enviado. Número 2, era un hombre enviado por Dios para aconsejar a Moisés y para hacerle ligera su carga. O sea que Jetro se iba a encargar con su consejo de aligerar la carga que tenía Moisés. ¿Se da cuenta? No echaron demonios. Fue un consejo el que le da realmente el suegro a su yerno, ¿es verdad? ¿Sí? Suegro a su yerno, ¿verdad? Amén. Moisés tenía hombres capacitados para ayudarle en el trabajo que Dios le había encomendado. Pero ¿cuál era el problema que estaba teniendo Moisés? Aleluya, que no los estaba utilizando. Yo le pregunto, entre los dos, vamos a suponer que son exactamente 2 millones, entre los 2 millones de personas que rodeaban, aunque estaban con Moisés, ¿habían hombres sabios? ¿Habían hombres sabios? Ahí ya me convenció. ¿Habían hombres entendidos? ¿Habían hombres con capacidades? ¿Habían hombres con destrezas? Claro que sí. Sin embargo, Moisés no lo había podido ver y estaba teniendo un problema por eso mismo. ¿Qué otra cosa? Jetro le aconseja a Moisés a crear un sistema de cortes, no de cortes, no, de cortes judiciales. Dese cuenta lo que le está diciendo Jetro. A ver, regresemos a la Biblia. Nos quedamos nosotros en el versículo 17, ¿no? Sí, 17. A ver, regresa al 17, hermano. 18, 17. Vamos a regresar para que nos demos cuenta lo que pasa. Dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. ¿A cuánto nos gusta cuando nos dicen no está bien lo que haces? ¿Verdad que no nos gusta a nosotros? ¿Y sabe cuál es la excusa que muchas veces nosotros usamos, hermano? Y es una payasada en nosotros, es: si me lo dice Dios, entonces lo hago yo, dice. Si Dios me lo muestra, si tengo una visión. Hermano, hay cosas que son tan, ¿cómo le podría decir yo? Tan obvias, con sentido común, para que nosotros sepamos si es eso lo que nos están diciendo o si no lo es. Dice: no está bien lo que haces. Y dése cuenta de cómo lo aconseja Jetro a Moisés.
Estoy viendo el ejemplo para luego brincarme al ejemplo del día de hoy, ¿ok? Entonces el suegro, sigamos con el 18. Desfallecerás del todo, le dijo. ¿Era cierto lo que le estaba diciendo, sí o no? Cierto. Tú y también este pueblo que está contigo. ¿Se da cuenta? Mire, es un consejo muy sabio. Porque el trabajo que dice es demasiado pesado. ¿Tenía razón? Lo estaba sintiendo Moisés. Es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Dígalo conmigo. No podrás hacerlo tú solo. ¡Wow! ¡Qué lindo cuando Dios nos mira y nos dice, no lo puedes hacer solo! Dice. Aleluya. Sigamos. Oye ahora mi voz, le dice. ¿Se da cuenta? Pero esa realmente era la voz de Dios, hermano. Ese era el consejo de Dios realmente. El que se le había acercado a Moisés para poderle ayudar y para darle sabiduría a aquella que necesitaba. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo, le dice. Aleluya. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Mire, sigamos. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, o sea, no solamente les iba a enseñar a todos, sino que dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Se da cuenta entonces que sí había allí personas capacitadas para poder llevar el trabajo. Y Moisés tenía un conocimiento de la gente que le rodeaba. Dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Mire, una de las cosas muy importantes para aquellos que van a ejercer justicia. Que sean temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Mire, hermano, todo lo contrario los abogados del día de hoy, ¿verdad? Si hay gente sin vergüenza que no teme a Dios, que no habla la verdad, que no establece justicia, son los abogados del día de hoy. Qué mala representación a lo que son las leyes. Pero ese es otro tema. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Qué está haciendo en este momento Jetro? Está aconsejándolo. ¿Qué es lo que le está diciendo a Moisés? Crea un sistema de cortes judiciales para descansarte, aleluya, la tarea de juzgar los pleitos de todo el pueblo. Delega autoridad, le dijo en pocas palabras. Dios está contigo. Dios va a estar contigo cuando lo hagas. Les vas a enseñar, les vas a mostrar las cosas que tienen que tener en cuenta. El consejo que trae Jetro o Reuel a Moisés trae organización a la nación. Amén, hermanos. Trae una gran organización a la nación y pone orden a todas las cosas que se hacían en relación a la justicia. Pone a colaborar a otros que tienen capacidades para poderlo hacer. Pero dése cuenta que tenían que ser enseñados, porque ellos no lo sabían. Aquí todavía no se habían escrito las leyes en piedras, solamente Moisés las tenía. En el capítulo 20 es que nosotros nos damos cuenta de que se le dan allá en el monte Sinaí, ¿verdad? Amén, hermanos. Las autoridades que juzgarían estarían respaldadas ¿por quién? ¿Por quién estarían respaldadas? Pero Dios no estaba ahí. Por Moisés. Y Moisés es la máxima autoridad de Dios. Amén. Por lo tanto, dése cuenta de cómo es que el consejo llega a ser de bendición. Ahora, ese consejo, si lo tomaba, ¿qué pasaba? Y si no lo tomaba, ¿qué pasaba? Iban a haber grandes consecuencias si no se tomaban los consejos. Fíjese
que desde esos momentos es que se empieza a armar el pueblo de Israel. Y dése cuenta dónde, en el desierto, hermanos. Y todo por el consejo eterno de nuestro Dios. Las autoridades que juzgarían estarían respaldadas por Moisés cuando lo hicieran, cada uno en su respectivo territorio y a su gente asignada. Por ejemplo, imagínense que son 12 tribus, ¿verdad? Bueno, a ver, el de Judá, por favor, venga para acá. Usted se va a encargar de todos los de Judá. Usted es de la tribu de Rubén, a todos los de Rubén. Y el de Rubén se tenía que encargar del territorio de Rubén, el de Judá del territorio de Judá, y no se podía meter uno con el otro, porque cada uno de ellos tenía una responsabilidad. Y luego cualquier caso que fuese demasiado grande, que no se pudiese solucionar, tenían que llevárselo a Moisés. Mire qué hermoso es esto. Todo esto no lo conocía Israel. Todo esto no lo conocía el pueblo, ignoraba. Y hermano, y el ignorar la palabra, el ignorar las enseñanzas, nos lleva a nosotros, a pesar de que somos pueblo del Señor, a ser de mal ejemplo a las naciones, de mal ejemplo a todos los de allá afuera. Dios quería que su pueblo fuese un pueblo que pudiese brillar en medio de la oscuridad. Alabado sea el nombre del Señor. Mire cómo trabaja Dios con Moisés y cómo fue que todo fue organizado. Aleluya. El orden fue establecido por Dios. Y ese es el tercer punto. Porque dése cuenta de algo entonces. Ya vimos el problema que había en el pueblo. Ya vimos la forma en que Dios le envía ayuda a Moisés y su problema. Ahora, ¿cómo era que se iba a llevar ese orden? ¿En base a qué? Fíjese pues. La autoridad máxima, recuérdese esto, porque esto es algo muy importante. El día de hoy, este es el problema que se comete o que comete la iglesia o los líderes de las iglesias, porque tienden a pensar o tendemos a pensar que nosotros podemos tomar decisiones fuera de las ordenanzas del Señor. Y eso no es así, hermano. Porque Moisés no iba a regir al pueblo, no iba a juzgar al pueblo por lo que él pensaba o por lo que él creía o por lo que él quizás había aprendido en Egipto. No. Moisés tenía una autoridad sobre él. La autoridad o la máxima autoridad siempre va a ser nuestro Dios. Aleluya. Luego, la base de él, Dios. Y Dios es el que establece su ley para que todo el pueblo se rija por su ley. Dios le había dado la ley a Moisés y entonces Moisés, ok, vamos a juzgar de esta manera conforme a los principios, conforme a los mandamientos y ordenanzas que Dios ha establecido. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué dice la palabra del Señor? No qué es lo que pienso yo, no qué es lo que me conviene. ¿De qué tribu sos? Vos sos de la tribu de donde yo vengo, va. Vení, te vamos a hacer un favor. No era de esa manera. ¿Sí se da cuenta? Se iba a juzgar por la ley que Dios le había dado a Moisés. Y Moisés era el líder escogido por Dios para juzgar y asegurarse que se cumpliera esa ley, que se juzgara por medio de esa ley. ¿Cuál es la ley que el día de hoy nosotros como iglesia tenemos? A ver, levántela. Va a levantar la mano usted, va a decir yo. No, es la palabra bendita de nuestro Dios. Porque la iglesia la fundó Cristo. Y Él dejó el fundamento para la iglesia. Moisés también tenía la ley que le había sido otorgada por Dios para juzgar y asegurarse de que se cumpliera. Moisés era el encargado que se llevara a cabo esa tarea. La delegación a otros líderes de parte de Dios y el respaldo a los mismos. Cuando Moisés delega a otros que están juzgando a miles, a 100, a 50 o a 10, ¿tienen autoridad de parte de Dios? ¿Sí o no?
¿Tienen autoridad de parte de Dios, sí o no? Claro que están ejerciendo autoridad de parte de Dios porque esa autoridad les fue delegada. Por lo tanto, se debe de respetar y someter a esa autoridad. Amén. Pero podía venir un anciano de acá cercano a Moisés y decir, déjame, voy a ir a meterme allá. A eso es a lo que se le llama jurisdicción eclesiástica. Conocer nosotros las autoridades que Dios ha establecido para respetarlas y someternos en ellas. Yo le voy a poner dentro de un poquito algunos ejemplos para que se dé cuenta cómo muchas veces nosotros la hemos regado. No hemos hecho conforme Dios lo ha establecido. Y por eso, en vez de que nosotros ser de bendición, creamos confusión o problemas. Bendito sea el nombre del Señor. Se esperaba, o Dios esperaba, que el pueblo aceptara y se sometiera a lo que se le había establecido. ¿Por qué? Porque eso le iba a traer bendición al pueblo. Amén. Eso iba a hacer que el pueblo prosperara. Eso iba a hacer que al pueblo se le ejerciera justicia tal y como Dios la había establecido. Alabanza sean al nombre de nuestro Dios. Hablando de Moisés, funcionó. Y de ahí fue que Moisés, el pueblo de Israel fue creciendo y hubo un orden pero excelente en todo lo que se hacía. En el templo, hermanos, aleluya, a nivel social, todo siempre tenía un orden y siempre habían leyes establecidas por el Señor para juzgar de acuerdo a ellas. Ahora, brincámonos ahora para con la iglesia. ¿Será de la misma manera que el Señor establece su jurisdicción dentro de la iglesia? Mire, hay iglesias que han crecido y que hay diferentes templos por diferentes lugares. Esas iglesias necesitan conocer lo que es las jurisdicciones para que de esa manera se pueda ser de bendición y se pueda respetar aquello que ha establecido Dios. El orden dentro de una iglesia. ¿Cuál es el orden dentro de una iglesia? Amén. ¿Cuál es el orden dentro de una iglesia? ¿Quién es la máxima autoridad en una iglesia? ¿Quién es la máxima autoridad en una iglesia? Es Cristo. No es el pastor, no es el obispo, es Cristo. Recuerde esto, por favor. Cristo es la máxima autoridad en una iglesia. El día de hoy no parece que sea Cristo. El día de hoy son los hombres los que toman decisiones y los que ponen y quitan de acuerdo a conveniencias. Pero si una iglesia se maneja de esa manera, no va a prevalecer, no se va a mantener. Porque quien sostiene la iglesia es Cristo. ¿Y por qué es Cristo la máxima autoridad? Porque Él es Dios. ¿Por qué Cristo es la máxima autoridad? Porque Cristo la fundó. Él es, dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Él es el principio, el primero y el último. Por lo tanto, dentro de una iglesia es Cristo quien la fundó y es la máxima autoridad dentro de la iglesia. Después de Cristo, ¿cuál es la autoridad? A ver, dígalo con convicción. Sí, no es el pastor todavía, es la palabra. Porque Cristo es el que la fundó. Y Cristo dejó las enseñanzas, o sea, dejó las escrituras, dejó las leyes, aleluya, para la iglesia. ¿Sí me entiende? Él la funda. Pero Él dice, aquí está mi manual. Pongámoslo de esta manera. Aquí está mi manual para llevar mi iglesia. De esta manera se debe de conducir mi iglesia. Si yo te llamo como pastor, tú no te puedes brincar ninguna de ellas. Porque el manual te dice exactamente cómo se debe de manejar. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Es Cristo y son las escrituras. Dígalo conmigo. Es Cristo
y son las escrituras. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿qué ha hecho Cristo dentro de su iglesia? En el capítulo 12, vamos al capítulo 12 de Primera de Corintios. Aleluya. Mire que voy a terminar rápido. Yo pensé que decir amén, gloria a Dios. O sea que no se goza, quiere que me tarde. Gloria a Dios. Yo le dije que nosotros nos parecemos bastante a Israel, ¿verdad que sí? Ojalá no nos parezcamos en la desobediencia, en los rebeldes. Ojalá que no sea en eso que nos parezcamos, sino nos parecemos en la forma en que Cristo rescató a su iglesia y la forma en que Dios rescató a Israel a través de Moisés. Y ahí dentro, yo le dije a usted, dentro del pueblo había gente capacitada en el pueblo de Israel. Ahora yo le hago la pregunta a usted: ¿dentro de la iglesia hay gente capacitada, sí o no? Ajá, exactamente, sí la hay. Sí la hay. Ajá, mire, la hermana está aprendiendo. Gloria a Dios. A esto se le llama jurisdicción eclesiástica. A ver, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Estaba ignorante Moisés? Sí, estaba ignorante Moisés de las cosas que estaban pasando y él no se había dado cuenta. Pero cuando le viene el consejo, se le quita la ignorancia y la aplica y le es de bendición. Amén. Ahora dice el apóstol Pablo: no quiero que ustedes ignoren, dice, porque nosotros venimos de un mundo en el cual estamos mal acostumbrados. Nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, según de donde nosotros vengamos, según la vida que nosotros hayamos tenido. Nosotros traemos a la iglesia muchas veces nuestros propios pensamientos. No, hermano. Dios tiene su palabra y su pueblo se guía a través de su palabra. Por eso dice que nos transformemos, que dejemos el hombre viejo y que dejemos que el hombre nuevo, hermano, vaya avanzando. ¿Cierto o no es cierto? Va, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, capacidades que el Señor da dentro de su iglesia. Sigamos. Vamos a llegar hasta el 7. Vamos. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, ahí lo que está diciendo es cuando no tenían a Cristo, cuando no habían sido salvos, cuando no habían nacido de nuevo, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? ¿Se da cuenta? Sigue diciendo: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, maldito a Jesús, ¿verdad? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, yo quiero que se dé cuenta de esto, por favor. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Hay diversidad de dones. ¿Se da cuenta? No dice uno o dos, diversidad de dones. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Pero muchos de nosotros ignoramos los dones. No buscamos los dones, no los perfeccionamos en nuestra vida. Y a veces el Señor te quiere enseñar, te quiere limar y todo para que seas mejor, y muchas veces nosotros no lo queremos. Pero el Espíritu es el mismo. Ahora mire lo que dice: y hay diversidad de ministerios. Allá decía dones, que también hay dentro de la iglesia. Ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Y qué otra cosa? Ajá, ¿se da cuenta ahí? Dones, ministerios y operaciones. No son las operaciones de allá del hospital, ¿verdad? No, ahí se está refiriendo a todo tipo de actividad que se realiza dentro de la iglesia. O sea, nosotros vamos a tener actividades dentro de la iglesia porque son necesarias. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿qué dice? Es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿qué dice? Para provecho. O sea, entonces,
El orden dentro de una iglesia, entonces ya nos dimos cuenta que Cristo es quien la fundó y es la máxima autoridad de la iglesia. Número 2, su palabra es por la que la iglesia debe de regirse, por la que la iglesia debe de conducirse. Número 3, ha establecido ministros dentro de su iglesia, los cuales son responsables de guiar al rebaño. Amén. Y luego el ministro ve que hay diferentes dones, ministerios y actividades dentro de una iglesia. Eso quiere decir que dentro de una iglesia se establecen actividades, ministerios en los cuales se va a delegar autoridad a ellos. Amén. Muchas veces nosotros como iglesia decimos, si no es el pastor, si no es la esposa del pastor, entonces nosotros no vamos a obedecer. Tiene que ser tal hermano, tiene que ser tal hermano para que nosotros nos sometamos. No hay tal cosa. Nosotros tenemos que respetar cuando se delega a una autoridad, hermanos, a alguna actividad o algún ministerio dentro de la iglesia. Hello. Amén. Escuela dominical, escuelita de niños, diaconado, ministerio de alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Y muchas veces nosotros nos brincamos todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todavía nosotros traemos una mentalidad gentil, mundana, que no le gusta someterse o que está viendo quién es o quién no es. Tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo ahora que, por ejemplo, hace poco, se recuerda, hablábamos acerca de lo que era si una mujer podía liderar una iglesia. Y algunos lo agarran a los extremos, que ya no se puede escuchar, que ya no se puede recibir una orden de una hermana que pueda estar encargada de algo. Porque dicen, usted no es la autoridad. Eso es tonto pensarlo de esa manera. Porque todos en la iglesia somos útiles. Todos en la iglesia tenemos diferentes tipos de capacidades. Y el hecho de que en algún momento tú pidas dirección de algo no significa que esa persona está tomando autoridad sobre ti. Solamente está cumpliendo con un trabajo específico que se está haciendo dentro de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos conocer nuestra posición y nuestra jurisdicción para no entrometernos en cosas que no nos corresponden. Ahorita le voy a dar algunos ejemplos, porque hay malos ejemplos muchas veces dentro de las iglesias. Vamos a poner un escenario, para poder entender lo que es la jurisdicción en el tiempo de hoy y en cosas que son tan sencillas, diría yo. Imagínense que yo llego a la casa de nuestro hermano Rigo, ¿ok? Yo soy el pastor, ¿verdad que sí? Amén. Cuando yo llego a casa de nuestro hermano Rigo, ¿quién es la autoridad en esa casa? Es el hermano Rigo exactamente. Yo soy su pastor, pero yo no puedo llegar a su casa a imponer órdenes. ¿Sí me entiende? A cambiar el orden que él ha establecido dentro de su casa. Ahora, otro escenario. Imagínense que no está el hermano Rigo, solo está su esposa. Y llego yo, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad en esa casa? Es exactamente su esposa. ¿Se da cuenta cómo se debe de conocer? Ahora, no está ella, solo están sus hijos. ¿Quién es la autoridad si llega el pastor allí? Le da risa, yo sé que le da risa a usted. Pero la verdad es que son ellos. Yo no puedo llegar de abusivo, soy el pastor. Quizá por ignorancia va a decir, sí, pues es el pastor, ¿verdad? Pero si yo conozco jurisdicciones en mi vida, hermano, yo voy a respetar ese hogar. Yo voy a respetar a esa dama, a esa mujer.
Yo voy a respetar, aleluya, a los que viven en ese hogar. Porque eso es entender nosotros autoridad. Amén. Y el hecho de que yo le pregunte a la hermana y le diga, a ver, hermana, ¿y qué? ¿Y aquí? El hecho que, no, hermano, eso no se hace aquí. Ella no está tomando autoridad sobre mí. Simplemente está diciendo que en su casa las cosas se hacen de tal manera porque su autoridad lo estableció así. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, traigamos eso a la iglesia. Aunque todavía el pastor estaba ahí, ¿verdad? Se fue de la iglesia y se fue a meter donde no tiene que meterse. Ahora, yo sí puedo dar un consejo, pero no puedo cambiar absolutamente nada ahí. ¿Sí me dan a entender? Imagínense que llega el pastor y llega a su casa y abre la refri. Se toma las sodas, toma la leche y todo. ¡Qué abusivo es eso! ¿Sí me entiende? Pues es el pastor, no se le puede decir nada. No hay tal cosa, hermano. Ahora, veámoslo en una actividad dentro de la iglesia. ¿Cuántas maestras hay aquí de la escuela dominical? ¿O de la escuelita de niños? Levanten las manos. Ok. Cuando ellas están dando una clase en sus respectivos salones, ¿quién es la máxima autoridad ahí? ¿Perdón? La maestra. Aún siendo el pastor, aún siendo un diácono, aún siendo un anciano, no se puede ir a entrometer. No sé si me doy a entender. Porque las maestras o los maestros trabajan para la iglesia, en las operaciones de la iglesia. Se les fue delegada autoridad a ellas o a ellos. ¿De parte de quién? Fíjese pues, necesitamos conocer lo que es autoridad, lo que es delegar, amén. ¿De parte de quién? No del pastor, de la persona que está encargada de todo el ministerio de los niños. ¿Sí me di a entender? Porque la persona, en el caso, vamos a poner, en este caso es mi esposa. Ella está encargada de todas las actividades de los niños. Platicamos y se establecen reglas de cómo se debe de llevar. ¿Cuál sería la única manera en la que realmente nosotros podríamos intervenir en una clase de niños en contra de la maestra? Podríamos decir, ¿cuándo? ¿En qué momento? Cuando la maestra o el maestro se salen de los reglamentos que se establecieron. Imagínense que una maestra, bendito Dios, aquí no ha pasado y espero que no pase, se le meta el chamuco y agarre el cinto y le pegue a su hijo. Usted va a poner como tigre o como leona. Cuidado, ¿verdad que sí? Eso es brincarse. Autoridad. Entonces puede llegar aquella persona que está encargada de todo el ministerio y ¿qué? Y reprenderla, pararla, quitarla. ¿Me doy a entender? Amén. Regresemos una vez más. Si hay un maestro o una maestra dando clases a los niños, puede llegar un diácono, un anciano, el pastor, la encargada, a meterse solamente por meterse. No, tiene que respetar esa área. La única manera en la que yo me puedo meter es cuando se está quebrando lo establecido por el ministerio que se está operando. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Le voy a poner una más difícil. Ahí va. Aleluya. ¿Verdad que nosotros tenemos actividades dentro de la iglesia? ¿Cierto? Vale. Y hay personas que se ponen de encargados o encargadas dentro de la iglesia. Bueno, comida o algo que se haya hecho, ¿verdad?
Y de repente, dentro de la actividad, una pareja, vamos a poner una esposa, se le fue encomendado cierto tipo de trabajo, pero no está haciendo el trabajo que debería de estar haciendo. Entonces viene la persona encargada y le dice, eso no es así, a la hermana. Pero luego viene el esposo y le dice el esposo, no, tú hazlo así, porque yo soy tu esposo. Entonces yo le hago la pregunta a usted, ¿quién es en ese momento la autoridad? Vamos a ver. Hello. ¿Quién es la autoridad ahí? Fíjese, ¿verdad que se ve una encrucijada la cosa, verdad? Es sencillo, exactamente. Si nosotros queremos entender verdaderamente lo que es respetar jurisdicciones, es exactamente eso. Por supuesto que el esposo es autoridad de su esposa, ¿en dónde? En su casa, exactamente. Pero cuando hablamos de una actividad, porque si en ese momento no hay jurisdicción, no se comprende lo que es jurisdicción, ¿qué es lo que se va a crear? Se va a crear confusión, problemas, malos entendidos, falta de respeto, un mal ejemplo. A ver, hermana Nicole, te veo como perdida. Entonces, ¿quién realmente tiene la autoridad allí? Él o la encargada de actividades o el esposo de la hermana. Porque viene la de las actividades y dice, no, le dice, no, hágalo así, le dice. Entonces viene el esposo, no, hazlo como yo te digo, porque yo soy tu esposo. Exactamente. Exactamente. Ahora, dirá usted, pero ahí nos estamos quebrando la autoridad, ¿verdad? Porque ¿cómo es que la esposa le va a decir que no al esposo? No, ella no le está faltando el respeto al esposo. ¿Cuál es el problema realmente ahí? Vamos a ver si usted lo puede discernir. ¿Cuál es el problema realmente ahí en ese ejemplo que le dije yo? Te lo voy a poner de otra manera. ¿Quién es el problema? El esposo. ¿Por qué es el esposo? Porque se metió en cosas que no tenía que meterse. Mire, esto es lindo cuando nosotros comprendemos. Y muchas cosas nosotros las hacemos por ignorancia. Yo lo entiendo porque muchos de nosotros lo hemos hecho. Todo esto lo hemos tenido que aprender para poder traer bendición y orden dentro de la iglesia. Imagínense que de repente hay casos de niños y me llaman a mí. ¿Por qué me llaman a mí? ¿Quién es el encargado o la encargada del ministerio de los niños? Eso es no conocer exactamente este tipo de cosas y traen confusión. Mire, hay hombres que les cuesta o pedir un consejo o decir, hermana, ¿lo podemos hacer? No. Porque sienten que su orgullo, su machismo, hermano, se nos cae ay, me voy a rebajar. No se está rebajando. Solamente estamos nosotros respetando las jurisdicciones establecidas dentro de una iglesia. En el caso de los diáconos, ¿a ellos se les da autoridad, sí o no se les da autoridad? ¿Y cuál es la autoridad que se les da? Mantener un orden dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo no voy a meterme y le dije, no lo hagas, yo hazlo así como. No, porque yo tengo que respetar eso. Si hay un problema, si hay alguna situación que de repente se salió de las manos,
o si hay una cosa que se juzgó de manera equivocada, entonces yo voy a llamarlos aparte y voy a platicar con ellos. De la misma manera usted, en algún momento, tiende a pensar o a creer, porque nosotros tenemos nuestra manera de pensar muchas veces, y no porque nosotros tengamos esa manera de pensar significa que está bien. Pero lo importante es platicar para ponernos de acuerdo. Entonces, mire lo lindo, porque nosotros, vuelvo y repito, venimos del mundo, venimos de la ignorancia. A lo mejor venimos con mucho orgullo, a lo mejor venimos con algunas mañas, yo no sé qué tantas cosas podamos traer nosotros. Dios a usted y a mí nos quiere perfeccionar. Porque esa es realmente la razón por la cual Dios no... Mire lo que le tuvo que enseñar a Moisés. Y mire, a pesar de que parezca tan sencillo, muchas veces hay cosas tan sencillas que crean un sinfín de problemas. Porque no nos atrevemos nosotros a recibir un consejo o a respetar y someternos a aquello que Dios estableció. Toda actividad que se hace dentro de la iglesia, todo ministerio que se practica dentro de la iglesia, hermano, es conforme a la palabra de nuestro Dios. Nunca ningún líder de acá de la iglesia va a actuar por su propia cuenta, no importa quién sea. Esa es la bendición que tenemos como iglesia acá. El orden. Y yo creo que al traer esta enseñanza, Dios nos quiere perfeccionar aún más. Porque a lo mejor nos va a hacer crecer. Y necesitamos nosotros conocer este tipo de cosas para que podamos ser de bendición nosotros. Aprendamos nosotros, hermanos, a respetar lo que Dios establece. Los ministerios, las operaciones que se dan dentro de la casa del Señor. Amén. Quizá no le guste a alguna persona, quizá no le cae bien a esa persona, pero ¿qué cree que es el mandato? La Biblia dice que nos sometamos unos a otros. Mire, yo soy la máxima autoridad, podríamos decir, en el sentido de cómo se llevan las cosas, pero tengo la palabra, tengo a Cristo por sobre mí. Yo no puedo agarrar solamente el hecho de decir, no, yo aquí mando, yo hago lo que yo quiera. No, no es así, porque no es mi iglesia, no son ustedes mis ovejas, ustedes y yo somos ovejas de Cristo. En algún momento yo también me tengo que someter. ¿Sí o no? Por supuesto. Ya le di el ejemplo de cuando yo llego a una casa. Yo me tengo que someter. Y lo que puedo hacer, como le digo, es dar un consejo. Entonces, cuando usted conoce cómo se mueve la iglesia, cuando usted conoce quiénes son los líderes en diferentes áreas, su deber y mi deber es ir a esa persona que está encargada de ese ministerio, de esa operación, para que no vayamos a crear nosotros confusión. Amén. Porque nada se hace. O sea, cuando a usted se le dice que no, no es porque nosotros digamos, la tenemos contra ti, es que queremos desesperarte. Nunca es el propósito. Porque siempre queremos tener un orden. Así como amamos a sus hijos, también amamos a todos los hermanos que colaboran en la obra del Señor. Yo estoy agradecidísimo por todo lo que ustedes hacen. Ya. Se hace una cosa maravillosa. Entonces, si nosotros colaboramos los unos con los otros, dice en el libro, quiero leer esta cita. Dice en el libro de, creo que es Efesios. Sí, 5:21, ¿qué dice? Gloria a Dios. 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén.
en el temor de Dios. Nunca una autoridad que fue delegada en la iglesia le va a decir lo contrario a lo que dice el que está encargado. Porque el día que eso pase, va a haber un problema. Los diáconos se mueven de esta manera, los ancianos se mueven de esta manera, la escuela de niños se mueve de esta manera, todo se mueve de esta manera. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para que hablemos una sola cosa. Y que de esa manera podamos descubrir cuando el enemigo se quiere meter dentro de la iglesia. Amén, hermanos. También dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 14. Dice 2:14, dice, haced todo sin murmuraciones, dice. ¿Se da cuenta? Ay, cómo nos cuesta, ¿verdad? Porque siempre parecemos carro viejo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandecéis como luminares en el mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces, voy a terminar con esto. Aprendamos a guardar el orden del Señor. Aprendamos a recibir consejos del Señor. Porque cuando a usted el Señor le dice no está bien algo, no es que lo esté apuntando, no es que le esté diciendo a usted, usted no sirve, simplemente lo quiere mejorar Dios. Simplemente quiere que usted sea más excelente porque se ha agradado de usted. Cuando Dios no nos habla, usted y yo tenemos que estar muy preocupados. Porque eso quiere decir de que Dios mira en nosotros necedad, rebeldía. Y Dios no trata con ese tipo de personas. Que podamos ser esa iglesia que nosotros podamos brillar como luz en todas las áreas en las que nos está mandando el Señor. Recuérdese, no es que la iglesia se lleve conforme el capricho de una persona, es conforme al mandato de Dios. Y toda decisión que usted mira dentro de la iglesia siempre ha tenido que ser autorizada. No tomamos las decisiones a la carrera. No se nos ocurre de repente, lo vamos a hacer. No, hermanos, porque vuelvo y repito, no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Amén, amén y amén.